El perfume siempre ha sido más que un aroma. Es símbolo de poder, espiritualidad y seducción. Desde los rituales sagrados del antiguo Egipto hasta el revolucionario Chanel número 5, la historia del perfume es también la historia de la humanidad. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo los aromas han acompañado al ser humano durante milenios. El perfume tiene raíces muy antiguas. La palabra misma proviene del latín perfumum, que significa a través del humo, porque las primeras fragancias nacieron de resinas y maderas quemadas en honor a los dioses. En el antiguo Egipto, hace más de 4000 años, los perfumes eran considerados sagrados. Se usaban en ceremonias religiosas, en rituales funerarios y en la vida diaria de la élite. El incienso, la mirra y el kifi, una mezcla de miel, vino, resinas y hierbas, eran las fragancias más apreciadas. El perfume no solo servía para aromatizar, sino que representaba pureza y conexión espiritual. Incluso se colocaban aceites perfumados en los cuerpos momificados para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Las reinas egipcias, como Cleopatra, entendieron el poder seductor de los aromas. Según las crónicas, perfumaba sus velas de barco con esencias para que, al navegar, el viento anunciara su llegada mucho antes de que pudiera verse. Mientras tanto, en Mesopotamia, floreció la primera perfumista registrada de la historia, Taputi, una mujer que vivió en Babilonia alrededor del 1200 años antes de Cristo. Sus tablillas de arcilla detallan procesos de destilación con flores, aceites y resinas, convirtiéndola en pionera de la química y de la perfumería. Así, tanto en Egipto como en Mesopotamia, el perfume nació ligado a lo divino, al poder y a la magia. No era solo un lujo, era una herramienta para acercarse a los dioses y marcar diferencia entre lo terrenal y lo sagrado. Si en Egipto el perfume era sagrado, en Grecia se convirtió en un arte ligado a la belleza, la medicina y el mito. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, recomendaba baños aromáticos y masajes con aceites perfumados como parte de la salud. Los griegos vinculaban cada aroma con los dioses: el mirto a Afrodita, diosa del amor; el laurel a Apolo, dios de la medicina y la música. El perfume no solo embellecía, también tenía un papel en el deporte y en la vida cotidiana. Los atletas se ungían con aceites antes y después de competir, creyendo que los aromas les daban vigor y protección. Cuando el perfume llegó a Roma, su uso alcanzó dimensiones desmesuradas. El Imperio Romano fue la civilización que más lo popularizó, convirtiéndolo en un lujo cotidiano para la élite. Los romanos perfumaban casi todo: las termas, las fuentes, las ropas, las paredes e incluso a sus mascotas. En los banquetes, las mesas se rociaban con agua de rosas y los invitados recibían coronas de flores impregnadas en aceites aromáticos. Se dice que Nerón, el emperador extravagante, gastaba fortunas en perfumes. En un solo festín, llegó a utilizar más de 200 litros de esencias para aromatizar los salones. Para los romanos, el perfume era símbolo de placer, poder y refinamiento. Ya no se trataba de hablar con los dioses, sino de disfrutar de la vida, del cuerpo y de los sentidos. Fue la primera gran democratización del perfume, que pasó de los templos a los palacios y de lo espiritual al hedonismo. Después de la caída del Imperio Romano, en Europa, el uso del perfume decayó, asociado muchas veces al lujo excesivo o incluso a prácticas paganas. Pero mientras en Occidente se apagaba, en el mundo árabe florecía con una fuerza renovada. Los sabios árabes perfeccionaron la destilación, una técnica que permitió extraer de manera más pura
los aceites esenciales de flores, hierbas y especias. Entre ellos destacó Avicena, Ibn Sina, médico y filósofo persa del siglo XI, quien perfeccionó la destilación por vapor y logró extraer el aceite de rosa, abriendo el camino a la perfumería moderna. En ciudades como Bagdad, Damasco y El Cairo, los mercados estaban repletos de esencias: ámbar, almizcle, sándalo, azafrán y agua de rosas. Estos aromas no eran solo para el cuerpo, se usaban en medicina, en rituales religiosos y en la vida cotidiana, impregnando ropas, hogares y mezquitas. A través de las rutas comerciales, la ruta de la seda y las cruzadas, estas fragancias llegaron a Europa. Allí, en plena Edad Media, se creía que los malos olores transmitían enfermedades. Por eso, nobles y reyes comenzaron a usar bolsitas aromáticas y guantes perfumados para protegerse de la peste y otras epidemias. El perfume se convirtió en símbolo de refinamiento, pero también en un elemento de higiene y medicina preventiva. Así, gracias al ingenio árabe y al intercambio cultural, el arte de la perfumería renació en Occidente y se preparó para brillar con fuerza en el Renacimiento. Con el Renacimiento, Europa recuperó el gusto por la belleza y el refinamiento. El perfume comenzó a asociarse con el arte, la moda y el lujo. Italia, con ciudades como Venecia y Florencia, fue pionera en crear fragancias exclusivas para las cortes. Los Médici, por ejemplo, mandaban a fabricar perfumes secretos que solo ellos podían usar. Pero fue en Francia, durante el Barroco, donde el perfume alcanzó su máximo esplendor. En la corte de Luis, el XIV, conocido como el Rey Perfumado, el uso de fragancias era tan excesivo que hasta las fuentes de Versalles rociaban agua aromatizada durante las fiestas. El propio monarca exigía que cada día su ropa, su palacio y hasta sus muebles fueran impregnados con nuevos aromas. En esa época, la higiene era limitada. Los baños frecuentes eran raros y el perfume servía para disimular los malos olores. Se perfumaban pelucas, guantes, abanicos e incluso los animales de compañía. El corazón de esta industria fue Grasse, en el sur de Francia. Allí, el cultivo de flores como el jazmín, la rosa y la lavanda convirtió a la región en la capital mundial del perfume, un título que mantiene hasta hoy. El perfume dejó de ser un simple producto. Era un signo de poder y un arma de seducción en la aristocracia europea. En un mundo de ostentación y teatralidad, el aroma era tan importante como las joyas o la vestimenta. Así, entre el lujo, la política y la sensualidad, el perfume se transformó en un lenguaje de poder que definía a los grandes reinos de Europa. El siglo XIX fue el gran punto de inflexión para la perfumería. La revolución industrial y los avances en la química cambiaron las reglas del juego. Hasta entonces, los perfumes dependían exclusivamente de ingredientes naturales: flores, resinas, especias o animales como el almizcle y el ámbar gris. Pero en este periodo, los químicos lograron sintetizar moléculas aromáticas en laboratorio. Gracias a ello aparecieron nuevos aromas imposibles de obtener de la naturaleza en grandes cantidades. Por ejemplo, la vainillina permitió reproducir el aroma de la vainilla sin depender de su escasez. La cumarina, derivada del haba tonka, introdujo notas dulces y amaderadas que marcaron época. Esto tuvo dos efectos inmediatos: durabilidad y creatividad. Los perfumes empezaron a ser más estables y complejos. Ya no se limitaban a reproducir un olor natural, podían inventar universos olfativos. Accesibilidad. El perfume dejó de ser un lujo exclusivo de reyes y nobles. Con la producción industrial, más personas podían acceder a fragancias, aunque las casas más prestigiosas siguieron creando fórmulas para la élite. En esta época,
nacen casas legendarias como Guerlain, fundada en 1828 en París, que marcaría el rumbo de la perfumería moderna. Una de sus creaciones más famosas, Jicky, en 1889, fue el primer perfume en usar de manera intencional ingredientes sintéticos junto a naturales. Fue tan innovador que muchos no lo entendieron al inicio, pero hoy es considerado un pilar de la perfumería artística. El siglo XIX también trajo la evolución en el diseño de frascos. El cristal comenzó a usarse de forma masiva, y casas como Baccarat crearon envases que eran auténticas joyas, convirtiendo al perfume no solo en un aroma, sino en un objeto de deseo y colección. Así, con la química, la industria y el arte unidos, la perfumería moderna estaba lista para entrar al siglo XX, donde alcanzaría su momento más icónico con Chanel número 5. El siglo XX marcó la verdadera edad dorada del perfume. Las casas perfumistas ya no se limitaban a reproducir aromas naturales. Buscaban crear composiciones abstractas, auténticas obras de arte en un frasco. El momento decisivo llegó en 1921, cuando Coco Chanel, la revolucionaria diseñadora francesa, presentó Chanel número 5. Fue creado por el perfumista Ernest Beau, quien utilizó por primera vez una alta concentración de aldehídos, moléculas sintéticas que otorgaban al perfume un carácter limpio, etéreo y completamente novedoso. Hasta entonces, los perfumes solían imitar flores, especias o resinas, pero número 5 no olía a una flor en particular. Era un acorde abstracto, moderno, que representaba la elegancia minimalista de Chanel. Incluso el frasco rompió con la tradición, sin ornamentos, transparente y geométrico, en contraste con los frascos barrocos de la época. El éxito fue inmediato y duradero. Chanel número 5 no solo marcó un antes y un después en perfumería, también se convirtió en un ícono cultural. La actriz Marilyn Monroe inmortalizó su leyenda cuando declaró en una entrevista que dormía usando únicamente unas gotas de Chanel número 5. Esa frase catapultó al perfume al mito eterno. Durante el siglo XX, la perfumería se consolidó como industria global, con grandes casas como Dior, Guerlain, Givenchy o Yves Saint Laurent, que lanzaron fragancias que definieron generaciones. El perfume dejó de ser solo un accesorio para convertirse en una forma de identidad y expresión personal. En resumen, Chanel número 5 no fue solo un perfume. Fue el inicio de la perfumería moderna como arte, un puente entre moda, cultura y sensualidad que sigue vigente hasta hoy. Desde los templos egipcios hasta las pasarelas de París, el perfume ha acompañado al ser humano como símbolo de espiritualidad, poder y seducción. Cada frasco guarda siglos de historia y emociones destiladas. ¿Y tú? ¿Qué historia quieres contar con tu aroma?